Bueno, mi tema trata de explicar dos cuestiones. La mirada que ofrece un tipo de corriente que se desarrolla en Latinoamérica, que se llama la corriente de creación colectiva, sobre todo en dos países fundamentales, que es Perú y Ecuador. Y también quisiera hablar un poco de la labor pedagógica o la función pedagógica que realizan con el colectivo femenino en concreto, ¿no? El teatro, en palabras de Arístides Vargas, uno de los creadores de uno de los grupos de los que voy a hablar, es como la mala hierba, tal y como se denomina el grupo, ya que las semillas, a pesar de las condiciones donde se gesten, donde se esparzan, siempre florecen. Tal y como dice Teresa Marrero, crítica que recoge esta declaración, esta metáfora encaja muy adecuadamente con el teatro, con la esencia del teatro latinoamericano. Los grupos de creación colectiva de los que voy a hablar se gestan más o menos en la década de los 60, 70. Se ubica sobre todo esta corriente en Colombia, con el Teatro de la Candelaria de Santiago García y el Teatro de Enrique Buenaventura, el Teatro de Cali. Este teatro se gesta por una realidad histórica que está vertebrada por una violencia estructural que se da en estos países durante esta época. Entonces vamos a ver a lo largo de la exposición cómo el teatro muestra una adhesión absoluta al contexto en el que se ubica, aunque también debemos decir que no trabaja con una mera referencia realista o naturalista, sino que realmente propone una estética a ese mosaico cultural que se plantea como una problemática en América Latina. Quiero leer las palabras de Santiago García, uno de los teóricos y también, por supuesto, actores de esta creación colectiva, que define la creación colectiva del siguiente modo. Dice: la creación colectiva no es un método, sino una actitud, muy parecida a la que reinó durante la Edad Media. Es una estructura que va de abajo arriba y que va sumando habilidades. Desconocemos quiénes son los arquitectos de las catedrales góticas, impresionantes construcciones que no tienen una individualidad. Yo creo mucho en la función del grupo en el arte, pero muchas artes como la literatura o la poesía no se prestan siempre a ello. Inclusive en la música es muy difícil encontrar una composición de alta calidad compuesta colectivamente. En la danza y el teatro sí. Y curiosamente se avecinan al concepto de invención de las ciencias, que organizan grupos de trabajo en torno a laboratorios, ¿no? En este sentido se entiende la creación colectiva, laboratorios de personas que trabajan de forma horizontal y en la que una de las cosas más valiosas o más llamativas de este nuevo teatro es la dramaturgia del actor. O sea, realmente existe la figura del director, pero el director es el ojo que filtra o el ojo que ve, el ojo de afuera, pero realmente todos trabajan en la construcción del texto, todos trabajan en la construcción de todas las cuestiones y siempre a partir de una problemática, ¿no? Ya veremos por qué. Esta tendencia se dio en varios lugares, en Colombia, en México, en Cuba. No obstante, este proceso de transformación teatral es necesario ofrecerlo siempre paralelamente al contexto histórico. Entonces, por eso nos centramos sobre todo en dos países, ¿no? Porque no podemos abarcar tanto. Hugo de Salazar, un teórico peruano, dice que este tipo de teatro consigue una cosa que él denominaba la restitución simbólica de la identidad, ¿no? A partir de los años 80 vemos como lo político emerge desde el interior de las estéticas, y no al contrario, ya que realmente en un principio estas corrientes empiezan como una postura política, pero rápidamente los grupos se dan cuenta de que de esta forma no funciona, porque la gente está saturada de política, está saturada de discurso, está saturada de esa forma de adentrar en la identidad a través de lo que hablábamos también ayer, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Y no del cuerpo o de otras construcciones culturales que tienen que ver con la imagen, ¿no? Con lo perecedero, aunque es permanente, ¿no? Esa contradicción. Entonces, a partir de los 80, la lucha social se integra dentro de estas prácticas teatrales. Voy a hablar de dos obras en concreto porque me parece que es más fácil entender este movimiento si se habla directamente de una obra que del movimiento teatral en sí, que podéis encontrar muchísima información por internet. Y sin embargo, de las obras teatrales no existe tanta información. De la primera que voy a hablar es del grupo de Perú, que se llama Yuyascani, que significa en quechua estoy pensando, estoy recordando. Pensar y recordar es una palabra, tiene esa doble acepción en una misma palabra, y la obra se llama Caipunku, que significa esta puerta hoy, ayer y mañana, ¿no? También la traducción es un poco forzada porque realmente el idioma es bastante diferente. Después me voy a basar en otra que describe una situación, digamos, similar dentro de Ecuador. Como os decía,
depende de la creación de la que vayamos a hablar, el texto siempre se va a resolver a través de una problemática. Esta problemática me sonaba a lo que hablaba ayer Malena en el curso de psicodrama de la situación emergente. El grupo decide hablar de una problemática porque le parece una situación emergente para todos y a partir de ahí, en base a talleres, laboratorios, van creando el texto, que no significa que el texto siempre tenga que ser inventado, sino que pueden utilizar autores canónicos, pero transformar el texto, de modo que el texto esté sometido, digamos, a esa problemática o esa necesidad social, necesidad emergente que ellos quieren solucionar a través de la estética, como siempre digo, ¿no? Esta obra la protagonizan dos actrices que son hermanas, Débora Correa y Ana Correa, que son desde el principio participantes de este grupo de creación colectiva que se llama Yuya Cani, que está funcionando desde 1972, o sea, tiene más de 40 años de trayectoria, es uno de los grupos más importantes en América Latina. Y es una propuesta que lanzan a través de esta creación colectiva, pero es una renovación, ¿no?, de lo que se hace en Colombia. El principio de la escena, como veis, están en la calle, ¿no? Muchas veces las creaciones se hacen, bueno, muchas veces no, siempre se hacen en relación con, para que el público sea un actante más. Entonces muchas veces la hacen en comunidades y en este caso, bueno, para poneros un poco en contexto, en Perú desde 1980 o antes hasta el año 2000 hubo lo que se llama la Guerra Sucia, ¿no? Un enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas terroristas, protagonizadas sobre todo por la fuerza terrorista Sendero Luminoso y el MRTA, pero en menor medida, que acabó con un saldo de cerca de 70.000 muertos, asesinados, ¿no? Que no se descubrió casi hasta el año 2005, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre se iban a comunidades marginadas. Ya sabemos que en Perú las comunicaciones son difíciles y el centralismo es atroz, ¿no? Entonces todo está en Lima, ¿no? Entonces directamente los grupos terroristas se ubicaban en estas zonas donde no se llegaba fácilmente y el ejército, las fuerzas paramilitares contraatacaban con la violencia radical, ¿no? En el sentido de elimino todo lo que o borro todo lo que está en el camino por si de paso encuentro a alguien que está dentro de ese mal, ¿no? Con mayúsculas. Entonces ellas van a las puertas de las audiencias públicas que se hacen en el año a partir del 2003 para intentar descubrir, se llama la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, qué pasó en esa época. O sea, vamos a escuchar a los testigos y a las víctimas, ¿no?, de esta destrucción masiva que se realizó en esta zona. Entonces ellas se ponen en la puerta de la audiencia pública haciendo esta representación. Bueno, Ana y Débora representan a dos campesinas que en un primer momento, como pongo aquí, pues se puede ver que están mirándose, van caminando en círculo, una especie de baile ritual donde se sostienen la mirada. De repente una se cae y la otra le levanta y le alza con la mirada, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho con esta mirada política de un olvido que se ha creado durante más de 20 años, ¿no? Esta mirada política que rescata esa figura de la mujer campesina que ha sido vejada hasta la saciedad, ¿no? Es interesante porque en realidad es una construcción, una creación, una puesta en escena muy sencilla. Tiene una puerta, una campana y unas piedras, ¿no? Eso es lo que primero podemos ver enseguida, ¿no? Tras ese baile ritual que he contado, una de ellas se va a presentar como narradora, ¿no? Podemos decir que es como una especie de narradora que describirá los significados de los distintos toques de campana, el toque de penitencia, el toque de emergencia y el toque de bautizo. Esta música, podemos llamarle música, guiará el drama que comienza con un claro toque de penitencia, tras el cual la narradora lee un acta de nacimiento de 1984 que es auténtico, es decir, esto es un teatro documento, ellas se investigaron durante mucho tiempo, y que en sus palabras el registrador del pueblo logró esconder durante 15 años. La otra mujer escucha desde la puerta observando unas piedras que hay derrumbadas. Ahora veremos el significado de las piedras. Y a pesar del dramatismo de la escena, esto solo es un retazo de la historia real, ya que estos son documentos que trabajaron con trato directo con las mujeres de zonas de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Apurímac, ¿no?, que se ubica en la Sierra de Perú. A través de esta lectura en voz en alta descubrimos que el ejército peruano
invadió una de las aldeas donde se encontraban estas mujeres, eliminó y destruyó todo el espacio físico y emocional, ¿no? Y las mujeres, asediadas por esta violencia principal que iba directa a los hombres, emigraron y lograron refugiarse en otro sitio, en una intemperie absoluta. Cuando volvieron para ver qué había pasado, se encontraron a sus familiares echados, como dicen ellas, como papas en cualquier lugar, ¿no? O sea, tirados en el suelo, y a partir de ahí el pueblo se convierte en ese panóptico del que hablábamos antes, ¿no? En un lugar protagonizado, manejado por el ejército peruano, en el cual ellos van a tener alimento, ganado, todo gratuito, incluso mujeres gratuitas. Entonces la violencia, las violaciones con las mujeres, pues son como ellas explican, en cualquier lugar, a punta de lisura, entre los matorrales o en la base militar. Esto sucede durante 14 años, ¿no? Desde 1984 hasta 1998. Lo llamativo, que es realidad, pero parece teatral, es que los militares se escondían bajo seudónimo para que no les pudieran denunciar, lo cual convierte todo esto en una burla atroz, porque los nombres son Capitán Papilón, Piraña, Teniente Duro, Sierra, Puma, Jaguar, Tigre, Gato, Lanza, Tiburón, Rocoto y Puñal, ¿no? Son algunos de los nombres que logran rescatar. Todo alude a, pues, el elemento fálico y a los animales que simbolizan la supremacía del poder, por supuesto. Acompañándose de la melodía de un huayno, que es una música de la cultura andina bastante triste, ¿no? Nostálgica, que canta una de las mujeres, finalizan el relato del horror y dicen una frase que me parece lapidaria, ¿no? Nos han hecho voltear la vida triste, ¿no? Porque además estas mujeres eran humilladas por esos embarazos que tenían y esos hijos que tenían de las violaciones. Al toque del bautizo, ¿no? Descubrimos que esas piedras, que están ahí como losas, esconden los nombres de los hijos y las hijas nacidas de esa situación de violación, que son ahora las personas que repueblan ese pueblo, o sea, que realmente son los ciudadanos de ese pueblo en ese momento. La puerta se cierra y se abre constantemente, juegan mucho con el elemento de la puerta, ¿no? Y se reúnen las piedras para señalar las declaraciones que madres y abuelas llevaron a cabo frente al responsable en la audiencia pública. Se utiliza mucho este material. El toque de urgencia y un sonido de corneta que es bastante melancólico lleva a las campesinas a la desesperación absoluta, y entonces se da una escena en la que utilizan la puerta, y a mí me parece muy curioso, porque, bueno, esto se puede ver en el Centro de Documentación de Artes Escénicas de Sevilla, porque balancean la puerta como si fuera un palio, ¿no? Es curioso porque te recuerda, bueno, allí también es muy importante la Semana Santa en Perú. Y entonces esto te conecta directamente con ese sufrimiento que tiene la Semana Santa también en este país, donde se recalca mucho más el sufrimiento en la Semana Santa, que incluso más que en Sevilla, ¿no? Abren, cierran, entran y salen de la puerta, transita el ayer, el hoy y el mañana, ¿no? Como una especie de derrumbamiento de toda su vitalidad hasta ese momento, y dicen una frase que también me parece importante. Dice: mi cuerpo no es un campo de batalla, que curiosamente es una frase que se ha utilizado después para denunciar las esterilizaciones forzadas que llevó a cabo Alberto Fujimori durante toda esta época con las mujeres campesinas que vivían en estos lugares, ¿no? Para evitar precisamente todo esto que estaba sucediendo. Se levantan, se sacuden el polvo, y una de las cosas que hacen, que también es importante, es taconear, ¿no? Allí el taconeo es una postura que implica también liberación. El taconeo es muy famoso en Perú porque hay una zona, como hablábamos, no me acuerdo con quién, Perú son muchos países, ¿no? Entonces hay una zona que es afroperuana, donde están hay personas de color, y entonces ellos, su máxima expresión es el taconeo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con este proceso de liberación que se lleva a cabo y que al final acaba contagiando a todo el país. Y ellas utilizan siempre, o sea, Yuyascani siempre utiliza todos los elementos culturales de las diversas zonas del Perú precisamente para traducir esta expresión que no se puede traducir con palabras, evidentemente. También es verdad que el taconeo que ellas hacen en la obra parece al principio una metralla, ¿no? Entonces también es interesante por esa conjugación entre la guerra y la liberación y la posesión, el empoderamiento de ellas mismas, ¿no? De participar en esa lucha, aunque sean esta vez a partir de esa declaración que llevan a cabo.
se levantan, se sacuden el polvo y una cosa que me parece muy interesante de Yuyascani es que ellos en su conocimiento teatral que tienen después de tantos años, siempre intentan terminar sus obras, aunque no siempre, ¿no? Pero en este caso sí se hace porque también tienen esa comunicación con la comunidad femenina, con una sanación, ¿no? Con un proceso de sanación que van a protagonizar las actrices, personajes cuyo gesto va cambiando en una expresión relajada. El clima de la tensión brutal que viven empieza a cambiar, empieza a realizar su movimiento alegre de la puerta, esta vez la balancean como con un baile, el escenario se llena de flores rojas y blancas como la bandera del Perú, se procede a lavar al personaje que ha sufrido más en ese momento con agua, y además hay una nana que es típica de allí también que se llama Agua para sanar, y entonces habla un poco de este tema que además está dentro de esa cultura andina. Se produce con el espectador también un florecimiento de los 5 sentidos, porque las flores, el agua, y también empiezan a sacar naranjas, ¿no? Que estas naranjas las van a pelar y se las van a ofrecer a los espectadores, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, la cáscara de la naranja sirve para sanar y la fruta endulza el corazón, ¿no? Es como una forma de decir, hay que realizar este proceso de sanación para poder seguir sobreviviendo. O sea, necesitamos denunciar, pero también necesitamos llevar a cabo este proceso de sanación a través de estos elementos. Además, también hay que decir que aquí se superpone un poco lo privado, porque estas dos mujeres, aunque Débora y Ana son de Lima, sus abuelas, ¿no? Procedían de estos lugares, entonces les inculcan toda esta cultura que es vetada durante mucho tiempo, porque bueno, todavía existe mucha discriminación allí en Perú. Entonces ella cuenta una cosa que es muy interesante, porque dice Ana Correa, ¿no? Una de las actrices: yo entré en una búsqueda en la que encontré que la violencia es lineal. Es por eso que la ciudad es tan violenta, porque todo es en línea y lo que es en línea en algún punto termina, se detiene bruscamente. Nos pone la respiración acá arriba y no nos da espacio para respirar. Acá arriba no hay espacio. Entonces oprimimos el corazón todo el día. La sanación, la danza, la búsqueda, por el contrario, es circular. Yo me acuerdo cuando mi abuela me cantaba y me relajaba y me pasaba el huevo a lo largo de todo el cuerpo. Así me di cuenta de que la sanación era circular. Así comprendí que la respiración es profunda, baja. Empecé a trabajar eso, empecé a darme cuenta en la danza y en ese espacio tan chiquitito de mi escenario, que lo que yo tenía que hacer eran movimientos circulares y armar una inmensa burbuja de toda la gente alrededor. Lo que es interesante de Yuyascani, y lo hablaba con algunos compañeros aquí, es que ellos utilizan técnicas como de Eugenio Barba, el tercer teatro, también durante una época pues bebieron de las fuentes del teatro del oprimido, es decir, tienen un bagaje, Antúnez Filo, tienen un bagaje bastante potente, pero después ellos trabajan mucho también con el elemento personal, es decir, con su propia identidad, lo que hablamos de la restitución simbólica, ¿no? Con ese propio autoconocimiento que han llevado a cabo a lo largo de ese laboratorio, de esta creación colectiva, y que hace que su teatro sea realmente auténtico, ¿no? Que despierte los sentidos de una forma muy sencilla, pero también muy brutal, ¿no? Porque de verdad que crean una atmósfera bastante real, ¿no? Por lo tanto, al final, las posibilidades del teatro en la socialización y en la reparación del daño, las subjetividades de estas personas que reciben también este proceso son extraordinarias, ¿no? No siempre, o sea, no solamente se ha llevado a cabo este teatro, ellos han hecho Antígona, por ejemplo, con un texto de José Watanabe, un poeta peruano, y además han cogido también declaraciones de mujeres que habían perdido a su hijo, a su marido, y que su cuerpo había desaparecido y que no habían podido enterrar porque los echaban en los zanjones. O sea, ellas beben de toda esa realidad que después intentan trasladar al escenario, ¿no? Aunque después no sea un teatro realista, para nada, ¿no? Después también uno que voy a enseñar después un poquito, si me da tiempo, es el de creo que no, un poco aunque sea, es Rosa Cuchillo, que es también se basan en una novela, pero después transforman el texto, la historia de una mujer que viaja por los 3 mundos de la cultura andina en busca de su hijo Liborio, ¿no? Entonces también allí ella, Rosa,
Ana Correo como Rosa Cuchillo también iba caminando por las comunidades y hacía esta representación y también tenía este feedback de la gente que hacía que su obra se enriqueciera. Las obras nunca están terminadas, ¿no? Es muy difícil investigar estos grupos porque realmente no hay materiales hechos, o sea, no hay materiales, hay materiales publicados, pero ellos insisten en que su proceso es un laboratorio y que no pueden tener nada permanente por filosofía, ¿no? Entonces sí que es difícil investigarlo. Bueno, voy a simplemente hablar un poco de mala hierba rápidamente por el tiempo. Bueno, aquí vemos las naranjas, ¿no? Como llenan todas las puertas de flores, empiezan a cantar, a bailar, le dan las naranjas a las personas. Y después Tírenle tierra es una obra de mala hierba que trata el tema del aborto, ¿no? Rápidamente, bueno, hablaros de que estas dos obras, el título este de Tírenle tierra es pues porque se refiere sobre todo al proceso de lapidación y también a dejar de lado un asunto, ¿no? Y es como explican esta vez a través de la burla y a través de los personajes también de la máscara, la historia de una mujer que se queda embarazada y es expulsada de su trabajo, expulsada de su contexto vital y sin embargo lo hacen con un toque de humor, ¿no? Una del tono jocoso que cantan al principio dice lo siguiente: esta historia es bien vulgar, trata de una muchacha bastante normal, una muchacha bastante pobre, como es lo normal, que al final se morirá, y no precisamente de muerte natural, ¿no? Mala hierba se mete un poco en el tema bueno, ellos tienen una frase que a mí me parece importante y es que no se puede divertir sin subvertir ni dar a luz sin parir, ¿no? Utilizan el humor el humor negro, ¿no? Para subvertir, es decir, para hablar de una realidad bastante impactante. Entonces juegan mucho con la risa del espectador, la risa nerviosa, ¿no? Porque no sabe, pasas de la risa al llanto de forma muy drástica y la verdad que ellos dicen el juego teatral se puede destruir porque no te lo tomas en serio o porque te lo tomas demasiado en serio, ¿no? Entonces yo creo que estos dos grupos utilizan esas dos máscaras que son muy importantes. La primera máscara es una máscara que condensa todos los rostros de esas mujeres que han acudido a la audiencia pública a testificar, ¿no? Y me parece una máscara que hay que reivindicar en el teatro, ¿no? Porque lo hacen desde una postura estética y no desde una simple denuncia social, sino también trabajando con códigos culturales. Y después la otra máscara, que es la máscara también del juego, de la diversión, pero también de la crítica social, ¿no? Y es algo que se lleva haciendo a lo largo del teatro, digamos, a lo largo de la historia del teatro se ha hecho muchísimo, pero a veces se tiene que volver a reivindicar este tipo de estrategias, ¿no? Y creo que estos dos grupos funcionan bastante bien en ese sentido. Decir que la labor pedagógica y la función que hacen es muy grande porque, por ejemplo, Ana, Débora, Teresa han hecho un libro que me lo iba a traer pero se lo he dejado a alguien y no sé a quién que se llama Escenarios del mundo interior, que es un taller de autoestima que realizan con mujeres que han tenido extrema violencia a lo largo de esta guerra y trabajan con ellas a través del teatro, ¿no? Y es un libro fascinante porque no sirve solo para mujeres de extrema violencia, sirve para todas las mujeres, ¿no? En realidad es un proceso que alienta una confrontación pública e íntima de las mujeres, ¿no? A través del teatro. Y han llevado a cabo el Festival Internacional de Mujeres Creadoras, han venido muchas veces al Encuentro de Mujeres de Iberoamérica a las Artes Escénicas del FIT, al Festival La Otra Mirada que se hacía en Sevilla y que desde el año 2010 creo que no se hace, una especie de festival, taller que lleva 2 años paralizado por cuestiones organizativas. Y tienen una red muy importante que se llama la Red Magdalena, que es una red latinoamericana de mujeres en el arte contemporáneo que alienta al crecimiento y al trabajo de la mujer en el campo del arte. Entonces, de alguna forma, creo que para mí yo descubrí un ejemplo, ¿no? de actrices que han trabajado desde el interior del conflicto y, sin embargo, nunca han dejado de lado, a pesar de esa conciencia tan grande crítica que tienen, nunca han dejado de lado la estética, ¿no? Porque creen que es la manera de trabajar la subjetividad de ciertos colectivos como el de la mujer, ¿no? Entonces, pues, traeros simplemente esta muestra y animaros a que busquéis porque vais a encontrar un montón de información interesante sobre esto. Muchas gracias.